Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con la información que está saliendo del famoso expediente Leire, que son las grabaciones de la fontanera de Ferraz, que ha difundido a diferentes medios de comunicación y, por supuesto, a la Fiscalía. Al parecer, una grabación intervenida por la UCO implicaría directamente a Santos Cerdán en el presunto cobro de comisiones ilegales. Se trata de una conversación entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor entonces, que era Koldo García, en la que se dice que hasta 4 constructoras deben más de 400.000 euros en concepto de comisiones pendientes, supuestamente derivadas de adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública, principalmente vinculadas a infraestructuras viarias. El informe ya está en manos del juez del Supremo encargado del caso Koldo y desde el PSOE apoyan a su secretario. Por su parte, en Moncloa se muestran prudentes a la espera del informe, aunque algunas voces apuntan en que se estaría buscando ya reemplazo a Santos Cerdán dentro del partido. Bueno, esta grabación no es del informe del expediente Leire, no es de las que tiene el PSOE. Esta es una grabación que la UCO habría conseguido en uno de los dispositivos electrónicos incautados a Koldo García. Ya recordarán ustedes, escucharon el programa de ayer que comentábamos una noticia del Español muy curiosa, donde decía que Koldo García había reconocido a ese medio de comunicación que había dejado los dispositivos electrónicos en su casa para que la UCO los encontrara, y todo ello pues sería una manera de presionar al Partido Socialista por si acaso le intentaban echar el muerto a él, a Koldo García. Al dejar grabaciones para que las encuentre la UCO, pues lo que estás haciendo es implicar a los de arriba, con lo cual generalizas la responsabilidad de parar el caso. Si el único que aparece implicado eres tú, pues te puedes comer el marrón. Si has logrado implicar a los de arriba dejando oportunamente grabaciones para que las encuentre la UCO, pues entonces los de arriba tienen un problema. O van todos a prisión o los de arriba ya moverán el trasero para tratar de parar el caso. Bueno, pues dentro de esos dispositivos electrónicos incautados a Koldo hay mucha información que pringa a Ábalos, que pringa a Santos Cerdán, quién sabe si a otros. Y anteayer, saben ustedes que la UCO registró la casa de Ábalos y registró la sede de varias constructoras. Luego hablaremos de alguna de esas constructoras que tiene su miga. Registró todo eso por lo que se había encontrado en los dispositivos electrónicos incautados a Koldo. Y hoy sabemos que entre esas conversaciones que estarían en esos dispositivos y de las que la UCO se habría apropiado, pues hay una que implica directamente a Santos Cerdán en el cobro de comisiones ilegales por parte de al menos 4 constructoras, ya que al parecer hay una conversación a 3 bandas entre Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, donde entre ellos comentan cómo esas 4 constructoras les deben todavía 400.000 euros en mordidas. Bueno, pues un pasito más. Estamos hablando del número 2 del Partido Socialista, secretario de organización nombrado inmediatamente después de la defenestración de Ábalos y del paripé de ruptura entre Ábalos y el Partido Socialista. Con lo cual, pues analicen ustedes objetivamente la jugada. Se supone que el Partido Socialista aparta a Ábalos porque había informaciones que apuntaban a su implicación en asuntos turbios. Y entonces Pedro Sánchez aparta a Ábalos y pone de sustituto de Ábalos a Santos Cerdán, que estaba con Ábalos en las mismas guarrerías corruptas. Y además a Santos Cerdán le pone, y con Koldo de chico de los recados, como estaba Koldo de chico de los recados con Ábalos. Es solo cuando ya el caso estalla
judicialmente cuando Koldo es apartado, cuando se continúa con la simulación de que han roto con Ábalos, pero el caso es que sigue ahí Santos Cerdán, que era del mismo grupo, que era de la misma trama corrupta. Vamos a ver, apliquemos la lógica. Si hay un señor que se llama Pedro Sánchez, que tiene un número 2, que es Ábalos, que aparece implicado en casos de corrupción, y Sánchez aparta aparentemente a Ábalos y pone como sustituto a otro que está en los mismos casos de corrupción, ¿ustedes quién dirían que es el jefe de todos los casos de corrupción? Pedro Sánchez, ¿verdad? Bueno, pues en esa situación estamos. Si efectivamente la UCO le ha entregado un informe al juez, como parece, donde hay una grabación de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán hablando abiertamente de las mordidas, como parece, pues entonces la imputación de Santos Cerdán, imagino yo, que será inminente. Así que tendríamos a Pedro Sánchez con su número 2 imputado y el siguiente número 2 también imputado, además de su chico de los recados, Koldo, imputado, además de su fiscal general del Estado, García Ortiz, procesado y camino del banquillo, además de su hermano, David Sánchez, procesado y camino del banquillo, y además de su mujer, Begoña Gómez, también imputada. ¿Hasta dónde puede aguantar Sánchez con su manual de resiliencia? Pues no lo sé, pero desde luego hoy puede aguantar un poquito menos de lo que podía aguantar ayer. Vamos a ver en qué para todo esto y cuándo se produce la imputación de Santos Cerdán, porque ya la cuestión no es si se va a producir, sino cuándo se va a producir. Por cierto, ayer una imagen muy graciosa en el Congreso con Santos Cerdán subiendo las escaleras para salir del hemiciclo, pasa por detrás de Sánchez, estira la mano como para darle una palmada y de repente, como si lo hubiera pensado mejor, retira la mano y continúa. Y entonces Santos Cerdán le da una palmada a Pachi López y Pedro Sánchez se vuelve a lanzar una mirada a Santos Cerdán donde parece decir: calienta que sales, querido Santos, prepárate para un registro de la UCO. Bueno, ayer se movilizaron jueces y fiscales contra el intento a la desesperada de Sánchez de controlar la justicia, y el paro de jueces y fiscales fue un éxito en toda España. Más del 70% de jueces y fiscales se sumaron al paro. El 70% de los jueces y fiscales en activo participó ayer en el paro simbólico de 10 minutos en sedes judiciales de toda España. ¡Independencia judicial! ¡Independencia judicial! La protesta convocada por 5 asociaciones del ámbito judicial denunciaba las medidas que quiere imponer el gobierno de Pedro Sánchez, como son los cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como las modificaciones al estatuto del Ministerio Fiscal. Jueces y fiscales critican que estos cambios amenazan la independencia judicial y la separación de poderes. Bueno, ya saben ustedes que los cambios que pretende el gobierno básicamente consisten en 2 bloques de cosas. Por un lado, regularizar a toda una serie de jueces sustitutos que han sido nombrados prácticamente a dedo, pues para cubrir carga de trabajo en sitios donde hay demasiada, etcétera, y luego además habilitar un mecanismo por el cual gente sin pasar por oposiciones pudiera terminar siendo juez. Y una segunda cosa, que es que se pretende dar a la Fiscalía el control de las investigaciones, quitándoselo al juez instructor. Con lo cual, pues imagínense ustedes, tendríamos una Fiscalía dirigida por el poder político, además dirigida por un delincuente, controlando las investigaciones de los casos, y encima, por si acaso se escapa algo, quien se tendría al final que encargar de juzgar los casos serían jueces también metidos a dedo. Olvídense ustedes ya del sistema democrático.
si eso verdaderamente llega a cuajar. Ayer todas las asociaciones judiciales y fiscales, todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo por supuesto las dos que fungen de progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se desmarcaron, pero todas las demás, que representan la inmensa mayoría de la carrera judicial y fiscal, pues habían convocado a un paro de 10 minutos, y ese paro fue secundado masivamente por jueces y fiscales en toda España, y también fue apoyado por mucha gente que se acercó a los juzgados, pues a manifestar su solidaridad con jueces y fiscales. La concentración más numerosa fue la de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Luego veremos que, visto el éxito de la concentración, visto el éxito del paro, ya están las asociaciones de jueces y fiscales planificando el siguiente paso, que es ir a una huelga contra este gobierno. Pero luego se lo comentaremos. El caso es que al final, pues cada poquito cuenta, y cada movilización, pues si tiene éxito, lleva a la siguiente. Ha llegado el momento de poner pie en pared. Tenemos un gobierno delincuente, tenemos un gobierno además entregado a los enemigos interiores y exteriores de España, y tenemos un gobierno absolutamente incompetente, absolutamente incapaz. Luego veremos algunos ejemplos de esa incompetencia, y es el momento de devolver a los ciudadanos el control, convocando unas elecciones. Pero, dado que Sánchez parece que no está dispuesto a convocarlas, pues bueno, habrá que seguir aumentando la presión. Los jueces tendrán que hacer su trabajo y empapelar a más gente, los ciudadanos tendremos que movilizarnos, pero es el momento de echar a este gobierno. Ni España ni la democracia se merecen que Sánchez las dinamite como las está dinamitando, ni las instituciones se merecen que Sánchez las arrastre por el fango como las está arrastrando. Mira que era difícil superar a Zapatero y a Rajoy como malos presidentes, pero Sánchez está consiguiendo batir todos los récords, eso sí, con mucha resiliencia. Bueno, un ejemplo de cómo se está degradando cada aspecto del funcionamiento de las instituciones. Ya saben ustedes que la guerra de Ucrania ha servido para poner de manifiesto que la guerra del futuro se jugará con drones. Los drones están siendo utilizados como arma de guerra, y además con un sorprendente o no tanto éxito, tanto en acciones ofensivas como defensivas. La tecnología de los drones se utiliza además en la vida civil para muchas cosas, desde entrega de paquetes hasta filmaciones desde el aire. Bueno, pues es casi normal que al final terminen siendo utilizados también por el crimen organizado. Y en España, como nada funciona, pues parece que está muy en boga la práctica de emplear drones, pues para para introducir cosas en las cárceles. Escuchen. Les hablamos ahora de la denuncia que han interpuesto los funcionarios de prisiones del Laurín de la Torre, la cárcel de Málaga, por el incremento de drones que sobrevuelan la prisión para hacer llegar mercancías prohibidas. El último de los sucesos tuvo lugar hace 2 días, cuando un dron consiguió entrar en la cárcel portando 2 iPhone, otro móvil pequeño, cargadores y 4 placas de hachís de más de 200 gramos, junto con cogollos de marihuana. En este caso, los guardias pillaron a los reos infraganti, pero los funcionarios de prisiones denuncian que carecen de tecnología y de personal como para frenar la entrada de drogas y móviles en el centro penitenciario. Añaden que a día de hoy los medios empleados por los delincuentes superan ampliamente las herramientas de las que disponen en las prisiones, lo que deja a los trabajadores en una posición de clara desventaja. Bueno.
pues tenemos al crimen organizado utilizando tecnología avanzada pues para sus labores normales, por ejemplo, para introducir droga en las cárceles. Y ante eso, pues tenemos a los funcionarios de prisiones prácticamente inermes. ¿Dónde está el gobierno? Pues hombre, el gobierno está dedicando el 90% de su tiempo a tratar de contener la avalancha de datos sobre corrupción que cercan a Pedro Sánchez. Tenemos un gobierno zombie, tenemos un gobierno absolutamente entregado a ver cómo esquivan la labor de la justicia, a ver cómo encuentran basura contra la Guardia Civil. En lugar de dedicarse a combatir al narco, se dedican a combatir a la Guardia Civil. Es curioso. Bueno, pero no se crean que es el único gobierno que está en ese tipo de enfangamiento. No se crean que es el único gobierno con el que las sospechas de complicidades en las alturas con el narco pues son cada día más evidentes. Con este gobierno en España hemos visto cómo miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad eran captados por el narco, hemos visto cómo se producían incautaciones de decenas de millones de euros cobradas en comisiones por funcionarios corruptos. Claro, la pregunta que eso plantea es ¿hasta dónde se ha infiltrado el narco en el Ministerio del Interior? ¿Hasta quizá la cúpula? Y cuando lo enlazas con las peculiares relaciones de este presidente de gobierno con el narcorrégimen de Venezuela, pues, hombre, se echa uno a temblar. Pero es que al otro lado del charco, pues también parece que algunos presidentes de gobierno tienen problemas con el asunto de las drogas, aunque en alguno de esos casos bastante más directos. Escuchen. En el apartado de información internacional les hablamos de Colombia y de un hecho hasta ahora inédito. El Congreso de Colombia acuerda investigar a su presidente, a Gustavo Petro, por su presunta adicción a las drogas. El exministro Álvaro Leiva fue quien denunció este hecho y afirma que el mandatario tiene un problema serio de adicción a las drogas que afectaría directamente a su desempeño profesional. Concretamente, Leiva se refiere a supuestos episodios ocurridos durante viajes oficiales, como la visita que tuvo lugar en Francia en el año 2023. Por su parte, Gustavo Petro ha respondido calificando a Leiva de víbora y denunciando un complot en su contra. Bueno, que Petro tiene un problema con las drogas, pues parece obvio, sin más que escucharle cómo habla en ciertas ocasiones. Que Petro tiene un problema con las drogas es algo que además fue denunciado por un exministro de Petro, que le dirigió una carta abierta diciéndole que está incapacitado para gobernar el país. Que Petro tiene un problema con las drogas viene además, apuntado indiciariamente por el hecho de que Petro es un exterrorista y los grupos terroristas en Colombia han estado tradicionalmente asociados con el tráfico de droga como una forma de financiación. Que Petro tiene un problema con las drogas lo indican las declaraciones de su exmujer y de su hijo, diciendo que el narco había aportado dinero para la campaña electoral de Petro. Bueno, ahora el Congreso colombiano abre una investigación para ver si Gustavo Petro, además de tener relaciones con el crimen organizado, encima es consumidor. A Gustavo Petro se le ha debido de olvidar una máxima del tráfico de droga: nunca te metas aquello con lo que traficas, porque entonces vas a tener un grave problema. Parece que Gustavo Petro, quizá, presuntamente, pues se mete algo que no sabemos qué es, pero que a lo mejor está relacionado con lo que venden aquellos que aparentemente, según la exmujer de Petro y el hijo de Petro, financiaron su campaña electoral. Vamos a ver
a dónde llega esa investigación. En cualquier caso, lo que está claro es que Colombia está en estos momentos dirigida por alguien absolutamente incapacitado para el cargo, y alguien además que está ya en huida hacia adelante intentando sacar como sea reformas que le permitan volver a concurrir a las elecciones, por ejemplo, cuando en teoría legalmente no puede. Bueno, y mientras tanto, aquí en España tenemos un gobierno corrupto, tenemos un gobierno entregado a los enemigos interiores y exteriores del país, tenemos un gobierno incompetente y tenemos un gobierno con el que, por el motivo X, el Partido Popular se empeña en colaborar una y otra vez. Escuchen lo que ha pasado en Castilla y León. Les hablamos ahora de las Cortes de Castilla y León, donde se ha admitido a trámite la proposición de ley de igualdad real y efectiva para las personas LGTBI+, impulsada por el PSOE, gracias a la abstención del Partido Popular. Vox fue el único partido que votó en contra al considerar que promueve una agenda ideológica y que vulnera el principio de neutralidad institucional. La propuesta legislativa, compuesta por 76 artículos, introduce medidas en distintos ámbitos como la sanidad, la educación y el empleo, e incorpora sanciones para las administraciones que incumplan cualquiera de sus disposiciones. Además, contempla acciones de sensibilización y formación para el personal público, así como el reconocimiento del fenómeno conocido como el sexilio, que hace referencia a las personas del colectivo que se ven forzadas a abandonar su entorno por razones de orientación o de identidad. Bueno, pues ya tienen ustedes en Castilla y León al PP en su salsa. El Partido Popular, ya saben que formó un gobierno con Vox. Ese gobierno adoptó una serie de decisiones positivas, como por ejemplo reducir enormemente las subvenciones que recibían sindicatos y patronales ficticios, pero a raíz del tema del reparto de menas por España, pues Vox decidió que se salía del gobierno de Castilla y León. Inmediatamente el señor Mañueco optó por volver a recuperar las subvenciones a los sindicatos, UGT y comisiones, y a la falsa patronal. Lo cual, por cierto, demuestra que el PP solo hace el bien cuando alguien le obliga, por ejemplo, Vox. Pero es que ahora tenemos otro ejemplo. El Partido Socialista ha presentado una ley LGTBI+ en las Cortes de Castilla y León. Cortes de Castilla y León, donde hay mayoría de PP y Vox, es decir, el PSOE, Podemos y el resto de Ciudadanos y un resto que queda de Ciudadanos, pues tienen minoría, así que no pueden sacar adelante ningún tipo de ley sin que el PP colabore. Y ayer se produjo esa colaboración. El PP se abstuvo para que la propuesta de ley LGTBI+ del Partido Socialista pudiera iniciar su tramitación en las Cortes de Castilla y León. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Es una noticia indignante? Pues ya no. O sea, son tantos los ejemplos de colaboración constante en el terreno ideológico del PP con el Partido Socialista, pues que ya difícilmente puede mover a la indignación. Eso sí, es bueno tomar nota de este tipo de cosas para que en las siguientes elecciones la gente sea consciente de que si votas al PP, lo que estás haciendo es votar a favor de la agenda ideológica del Partido Socialista, que es la que el PP se empeña en aplicar, muy probablemente porque es que en realidad quienes mandan en el PP comparten esa agenda ideológica. No olvidemos, por ejemplo, que la primera ley trans de España no fue la ley nacional, fue la ley trans de Galicia, impulsada por un parlamento gallego donde el Partido Popular del señor Feijóo tenía mayoría absolutísima. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30.